indicadores que evaluar para poder medir una gestión. Si tú tienes un buen sistema, es decir, tú generas procesos establecidos, estandarizados, que te funcionen a ti, tú puedes tener una persona en gestión humana. Y esta persona se puede encargar de que todo, supervisando todos estos procesos, que sea recursos humanos, gestión de personas, un área que es rentable para la empresa. Pero ya llega un momento en el que es necesario tener un especialista. Salida del flujo de dinero de tu caja para pagar esa multa definitivamente es mucho mayor a lo que te costaría implementar un sistema con la persona idónea. ¿Tú crees que los inversionistas hoy ya están descartando la contratación? ¿Cuál sería, pensando de manera objetiva y estratégica, el punto donde ya ese inversionista, emprendedor, diga, ahora sí, que tengo que contratar? Hola, bienvenido a mi podcast. Te saluda Sara Manchego y en este episodio tengo como invitada a Camila Ramos Martínez. Ella es especialista en gestión del talento de las personas y se ha venido enfocando en desarrollar culturas sostenibles para una mejor labor en un mundo tan competitivo. Camila Ramos nos viene a compartir cómo un área tan estratégica se puede convertir en tu mejor palanca para llevar arriba tu empresa. Hola Cami, bienvenida a este episodio. Y quisiéramos pues que nos comentes cómo te llevó la vida a posicionarte en este ámbito del talento humano. Bueno, Sarita, ante todo, muchas gracias por tu invitación. Para mí es súper importante que me puedas brindar este espacio para darle a conocer a todo nuestro público la importancia de un sistema de gestión de personas a todo nivel, ¿no? Porque tenemos quizás la concepción de que es un lujo tener un área de recursos humanos en tu empresa. Y la respuesta respecto a mi expertise es no necesariamente. Respondiendo a tu pregunta, yo pensaba siempre a lo largo de toda mi carrera, yo soy licenciada en Administración de Empresas, que yo iba a ser financiera. Me encantan los números y fue en lo que me fui especializando a lo largo de la carrera. Sin embargo, ya, como decimos una vez en la cancha, en el campo, me di cuenta que tenía otras habilidades que estaba ignorando. Entonces, aceptar mi vocación de servicio, mi interés genuino por la gente y sentir esa felicidad cuando un colaborador se desarrolla o cuando sale de la manera correcta, porque también hay algo de lo que se evita hablar, que es el offboarding, la salida de un trabajador en una empresa. Una salida ordenada, respetuosa, era algo que a mí me llenaba. Y aceptarlo, saber que es en lo que quise desarrollarme a lo largo de todos estos años, es lo que me llevó finalmente a cambiar la brújula, aceptarlo y decir, ok, me encantan los números, aunque a decir verdad, en recursos humanos vemos más números de lo que se piensa. Hay muchos indicadores que evaluar para poder medir una gestión, pero aceptar esto me llevó finalmente a encontrar mi camino y mi trabajo y mi vocación en la gestión de las personas. Excelente, Cami. Pero ahora el público lo que quisiera escuchar es qué tan rentable se ha convertido en tener o no más personas en tu área de talento humano. Bueno, hablando de más personas, es la respuesta sería depende, ¿no? Porque si tú tienes un buen sistema, es decir, tú generas, ¿no? Nosotras somos administradoras, procesos establecidos, estandarizados, que te funcionen a ti, tú puedes tener una persona en gestión humana. Y esta persona se puede encargar de que todo, supervisando todos estos procesos, que sea recursos humanos, gestión de personas, un área que es rentable para la empresa, porque primeramente porque te evita un montón de multas. La SUNAFIL está, pero así, y está bien, ¿no? Tampoco no le veamos el lado negativo, ¿no? Es su función, Regular, ya está bien regular, regular. fiscalizar, pero ¿qué es lo que pasa, no? Por desconocimiento, por omisión, un emprendedor, cuando está en sus inicios, es súper entendible que tenga que hacer todo, ¿no? Yo también lo he vivido. O sea, eres tu contador, eres tu marketer, eres todo. Pero ya llega un momento en el que es necesario tener un especialista a cargo, porque hablando de rentabilidad, te genera ahorro, porque el costo, la salida del flujo de dinero de tu caja para pagar esa multa
definitivamente es mucho mayor a lo que te costaría implementar un sistema con la persona idónea dentro de tu empresa. Perfecto. Ahora, con la tecnología también se está empezando a evaluar esto de la contratación de personas porque sabemos que, entre comillas, está reemplazando el potencial humano. Entonces, ¿tú crees que los inversionistas hoy ya están descartando la contratación para tomar la mayor porcentaje a partir de la tecnología? ¿O crees que esta mentalidad todavía no se ha posicionado del todo? Porque ya hay partes del mundo donde no solo es un criterio, sino ya es una realidad. Bueno, yo recuerdo que esta etapa la vivimos en realidad más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando se inventó la máquina de coser? Las costureras, ¿qué pensaron? Que se iban a quedar sin trabajo. Y así sucesivamente, cuando se inventó la calculadora, los profesores de matemática en Estados Unidos salieron a hacer huelga, porque dijeron, nos vamos a quedar sin trabajo. Tenemos ya la IA, las ATS, hablando específicamente de sistemas de selección, las ATS, que van a reemplazar, ¿no? A los reclutadores, a los headhunters. Pero esto de verdad no es así, porque hay algo que no es totalmente irreemplazable, que es el juicio del experto. Es la calidad humana con la que tú entrevistas a una persona. Si bien es cierto, te ayuda, te facilita, y así como la máquina de coser a la costurera, como la calculadora al profesor, y así diversidad de ejemplos, te facilita el trabajo, pero no va a reemplazar al experto. Lo que tenemos que hacer más bien nosotros, como especialistas, como profesionales, es conocer las herramientas para poder usarlas a favor y generarle un mayor rédito, ya sea que trabajes para una empresa o trabajes en tu propio negocio, que te genere ese beneficio, más que verlo como un enemigo. Claro, porque las MIPES principalmente, o al, ni siquiera una MIPE, una persona que recién quiere emprender, su primer hobby es la planilla y dice, totalmente entendido, voy a ser el contador, el marquetero, voy a hacer todo. Entonces, ¿cuál sería, pensando de manera objetiva y estratégica, el punto donde ya ese inversionista, emprendedor, diga, ahora sí, ya tengo que contratar? ¿Qué consignas debe tener claras? ¿Qué términos legales debe de mapear? ¿Y qué recursos debe tener para cumplir dentro de lo que estamos hablando de las regulaciones, fiscalizaciones y librarse de serias dificultades? Claro, porque lo peor que le puede pasar a un emprendedor hablando de Sunafil es que te vuelvas observable, que estés ahí en el radar, ¿no? Porque constantemente ya tienes muchas quizás sanciones, cartas inductivas sin responder. Bueno, en mi experiencia, para responder tu pregunta, Sarita, sería primero, o sea, hablemos de las MIPES, ¿no? Que es nuestro foco el día de hoy. Las MIPES son una fuerza increíble dentro de la economía peruana. O sea, hablando solamente del 2024, han movido el 20% del PBI. Y para que nos hagamos una idea, la minería mueve entre 8.5 y 10%. Uy, la MIPE está que quema. Han movido en el 2024 el 20%. Los sectores donde hay más MIPES es pues comercio, servicios, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el foco principal? Personas. Tienes gente ahí vendiendo, trabajando, haciendo las funciones de tu core de negocio. Entonces, yo considero que, teniendo en cuenta, ¿no?, los sectores que menciono, a partir de 15, 20 trabajadores, ya el emprendedor, el empresario, debería ir sondeando la pregunta de necesito una persona para que se encargue de mis personas, un especialista que pueda llevar este sistema y, como nuevamente te digo, ¿no?, le genere rédito, porque hay números aquí. La retención, que lejos de llamarle retención, me gusta llamarle fidelización, porque siento que retención es como que te Te- obligo a que te sí, quedes, te ¿sabes? estoy coaccionando. Migajera, la palabra de ahora. Sino fidelización, ¿no? Ujú. Ah, es claro, nosotros se cuida mucho, ¿no? La parte de la caja, la planilla, pero hablando de remuneraciones, hay también otros aspectos, o sea, la remuneración, la que es el dinero, pero hay otros aspectos que también son no remunerativos, pero implican dentro, influyen, ¿no? De por sí de primera mano que una empresa, y yo he trabajado en MIPES,
que una empresa tenga una persona, un especial, pero así un especialista en gestión de personas, ya cambia toda la obra. ¿Permanentemente o tercerizado? Depende de la capacidad adquisitiva. Si el empresario se puede permitir tener un gasto más en planilla, genial, puedes tener a alguien ahí las 40 o 48 horas a la semana. Pero si tú consideras o si tú ves, tienes las observancias de Sunafil, tienes problemas, porque los problemas, los comentarios de pasillo, los de quién es la culpa y nadie alza la mano, o vas con tu jefe de producción, con tu comercial, con las personas, con las cabezas, ¿no? De tu core, de negocio, de tu industria. ¿Qué pasó? Nadie sabe. No sé si él dice que fue él y el otro dice, cuando ya tienes este tipo de problemas que son netamente humanos, ya es necesario contar con alguien, pero la caja no me lo permite, lo tercerizo. Ya, perfecto. Tercerizo, tengo a alguien cuando lo necesito. O Ujú, sea, ujú, una persona que sea especialista, que domine este campo, que claro. tenga, que me haga, y sobre todo, que me haga un buen diagnóstico, porque si va a estar fuera, tiene que conocer de pies a cabeza la organización y cuáles Genial. son las cosas que ya Entonces, hablé. vamos de menos a más. Dale. Bien, Camila, yo estoy ahorita en un escenario en el que tengo menos de 5 personas colaborando en mi empresa. Para hacernos ahí el escenario de repente de los que recién están pues empujando el barco, ahí, ¿cuáles son los detalles que debe de tomar en cuenta para que esas 5 personas se sientan cómodas, además de que estén bien remuneradas, se sientan estimuladas y como decimos en el argot del día a día, se pongan la camiseta de la empresa? Porque esas 5 personas, o menos de 10 por lo menos, te van a dar el empuje para que tu empresa siga creciendo. Efectivamente, en ese caso, bueno, tenemos una población de colaboradores pequeña que bien puede ser llevada aún internamente, pero algo que nos ha marcado totalmente es la pandemia. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya los intereses han cambiado. ¿Qué valora? ¿Tú cómo haces de que estos 5, 10 colaboradores tengan ese engagement, compromiso con tu Ujú, empresa, claro. que tú los atiendas bien? Ya, ¿cómo lo hago? Un seguro de salud, por ejemplo, es algo que todos estamos valorando Un desde que la seguro pandemia. particular, estamos Un hablando, un seguro, EPS de por repente. ejemplo, un EPS, quizás se podría llegar a un acuerdo, quizás hasta en porcentajes, ¿no? Porque yo lo he implementado. Un EPS, ok, no nos da la caja, pero podemos pagar el 70%, el 60%, y ya en plena negociación con el colaborador, ¿no? O sea, ¿estarías dispuesta a cubrir por tener tales beneficios? La mayoría sí, los que no, ok, entonces seguimos con ¿Qué el pasa seguro con el que no anterior. quiere Normal, acogerse? puedes seguir con el ¿Le seguro de... ofreces otro beneficio? Claro, Un beneficio, digamos, plan B. claro, sí, ¿Sí? se pueden tener un plan B. Por ejemplo, ok, no, yo no deseo cubrir el porcentaje de la EPS, Ujú, pero ¿qué es lo que pasa, no? Necesita la atención médica. Ok, si no tiene EPS, tiene que tener salud, tiene que tener CIS, pero tiene que tener un seguro de salud porque si no, eso es una multa grave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo compenso eso? Se podría tenerle más consideración a la hora de los tiempos, porque no es lo mismo que un colaborador, si tiene EPS le puedo dar las 4 horas por ley, porque un colaborador tiene 4 horas de permiso para que pueda ir a su cita médica, pero quizás esta persona va a necesitar más tiempo. Entonces, ok, le damos el tiempo que necesite, ¿no? Y justamente eso se hace dentro de un sistema, donde tú ya fiscalizas, ves, ¿no? Cuándo es la cita, cuánto tiempo va a demorar, qué es lo que va a necesitar. Entonces, de esa manera, tú puedes compensar esto en caso el colaborador no lo desee, ¿no? entonces, prácticamente la negociación sería uno de los principales pilares para poder encontrar un clima organizacional más adecuado. Claro, la negociación, una comunicación clara, ¿no? Una comunicación directa, Ujú, donde no hayan malos entendidos, ¿no? O sea, claro. nosotros, esto es muy gracioso y muy, ¿cómo decirlo? Eh, Bastante, eh, eso, jocoso, lúdico, porque las personas nos comunicamos todo el tiempo. O sea, es un axioma, nunca dejamos de comunicarnos. Sin Pero, embargo, ¿cómo lo es, hacemos? es un aspecto, para empezar, una de las habilidades directivas más buscadas, más valoradas, porque lo hacemos muy mal. Ujú.
Entonces, eso, comunicarnos de una manera clara, directa, que no quede especulaciones. Y hay técnicas para eso que también los especialistas en gestión humana pues las conocemos, ¿no? Para poder implementarlas dentro de la empresa y cuidar mucho la cultura, porque finalmente la cultura empresarial es la personalidad de tu empresa. Exacto, esa es la personalidad que se puede Eso, medir, claro, que eso es lo se que tú puede puedes medir, medir. efectivamente. Entonces, en el escenario que estábamos empezando el conversatorio, el empresario que tiene menos de 10 colaboradores, mínimamente tiene que tenerlos en planilla como corresponde, pagarles un seguro, que en este caso puede ser, aparte de la salud, puede ser un EPS o puede ser un acuerdo con el colaborador de porcentajes. ¿Algún otro factor que debe tener en cuenta? La flexibilidad. Ahora, bueno, hablamos de generaciones, pero en general ya todos valoramos mucho nuestra calidad de vida que impacta directamente en cuánto tiempo tenemos para nosotros. Uh -huh. Entonces, tener ese aspecto de flexibilidad laboral también es algo que no nos cuesta, ¿no? Y impacta directamente en la salud del trabajador. O sea que, ¿por qué tenemos que estar tan pendientes, ¿no? Del sedentarismo, ¿no? O sea, que venga a la oficina, ¿no? La silla, tengo que verlo. No necesariamente. O sea, aprendamos a medir, aprendamos a ver cómo funciona, qué objetivos está cumpliendo para poder saber que esto realmente, o sea, sí, está trabajando, porque de todas maneras el empresario está en todo el derecho de saber cuánto está produciendo su gente, pero no necesariamente lo va a lograr porque va directamente a un lugar. Hay muchos puestos que pueden ser bien híbridos, otros flexibles. Entonces, ese es un segundo punto que sí quiero resaltar porque impacta directamente en la vida de las personas, la flexibilidad que puedan tener, y aparte la rutina, ¿no? ¿Cómo nos impacta la rutina? Nos levantamos a las 6, vamos de 6 a 8 trabajo. Entonces, la flexibilidad dentro de nuestro trabajo nos brinda esos escapes para poder romper un poco la rutina y eso impacta en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, hace que evitemos también el estrés laboral crónico. Claro que sí. Le escuché a un empresario y tú qué opinas de lo siguiente, que había medido el rendimiento de su empresa y en ese resultado se quedaron absortos porque el rendimiento que evidenciaba correspondía a mayor cantidad de personas en su organización. Y le repreguntaban, pero ¿cómo tú con tan pocas personas logras este resultado? Y parte de los tips que él dio, y ahí entrarás con tu feedback, Cami, es que él no solamente pues cumple con todo lo que corresponde a ley, sino que además les da cursos y capacitaciones. Y cuando él dice, no son los cursos y capacitaciones que ustedes piensan, yo les doy cursos de cómo dormir, cómo respirar, cómo comer, cómo meditar. Y para mí eso significa que un colaborador que duerme bien se siente mejor. Un colaborador que sabe hacer su ingesta correctamente tiene mejor salud. Una persona que sabe respirar lleva la vida de una mejor manera, oxigena su cerebro de otra forma. ¿Cómo tú considerarías de que estas acciones las podríamos nosotros, a nuestra cultura y a nuestros recursos, que se entiende pues todavía son bastante escasos, de alguna manera adaptarlos a la realidad que tenemos? Qué interesante, y efectivamente, ¿no? Es una mirada bastante estratégica, ¿no? Es algo que no parece, pero sí es. Cómo tú cuidas a tu personal, ¿no? Y cómo se puede implementar. Por ejemplo, todas estas acciones yo las implemento a lo largo del año en un calendario festivo anual, cuando trabajo con emprendedores, con empresarios. O sea, eso no solo muy, o sea, aparte de que cuida directamente la calidad de vida de tu trabajador, que decanta en que vas a tener menos ausencias, en que vas a tener una persona más motivada, mejor descansada, que por ende va a ser mucho más productiva, también favorece tu cultura. Porque nuevamente, ¿no? Hablábamos, decíamos, la cultura es la personalidad de la empresa. Entonces, ¿qué cultura estás proyectando? Es que eres una empresa sana, una empresa saludable. Y no necesitas, pues, no ser gigantesco para poder aplicar este tipo de acciones. O sea, por ejemplo, yo les brindo estas opciones. O sea, puedes tener el outsourcing de RH, no me alcanza, pero yo quiero hacer esto porque me he dado cuenta que impacta, que si yo tengo bien cuidadas a mis personas, yo voy a superar a mis competidores. Genial, entonces llévate los talleres,
llévate los workshops, las capacitaciones, ¿no? Normalmente estamos relacionando mucho, lo capacito, ¿ya qué hace? Vende, ya, capacitación para... Y está bien, porque lo va a ayudar, ¿no? Capacitación para las ventas, al mejor vendedor, al buen vendedor, a los vendedores, etcétera. Pero también talleres que salgan, ¿no? Que los haga olvidarse un poco de las acciones del día a día y que los cuide, eso impacta directamente en ellos. Las dinámicas. Claro, Las las dinámicas. dinámicas integrativas. Y ya para un segundo escenario donde voy para más de 10, 15 o de pronto 30 colaboradores, ahí, ¿qué otras consideraciones debo de tener claras para poder hacer un buen ejercicio de la dinámica del talento? Bueno, ahí primeramente en el diagnóstico tendríamos que evaluar lo que necesita la empresa. Por ejemplo, no todas las MIPES tienen una alta rotación. O sea, es muy común, pero no todas lo tienen. Entonces, ahí, por ejemplo, el proceso de selección se puede dar de manera mucho más leve, más soft, quizás tenerlo, saber dónde publico, conocer bastante cuáles los dolores, cuáles son los cuellos de botella de la organización para poder, qué procesos, porque en RH hay muchos procesos, tengo desarrollo, o sea, de todos estos, ¿cuáles implemento? ¿Cuáles vas a necesitar tú? De repente, una empresa va a necesitar más una medición de, o específicamente, dedicarle tantas horas a la semana a la cultura, al clima, otras quizás al desarrollo, otras a la comunicación. Todas estas son parte de la gestión de personas. Otra al manejo de conflictos. Entonces ya cuando tenemos un nivel de 30, 50 personas, ya sería, yo ya siento que es muy necesario contar con un especialista y que este especialista identifique bien las necesidades específicas de la organización para que en razón a estas pueda tener las áreas necesarias y en base a estas áreas pues seleccionar y gestionar, crear esos procesos. Perfecto. En ese ámbito entendemos de que la empresa ya está más consolidada, mejor posicionada, porque ya tiene otro tipo de requerimientos, como dices, otras necesidades, otros perfiles. ¿Cómo motivo a esa cantidad de personas? ¿Ahí qué otras estrategias le sugieres al empresario o al director para que pueda exhortar de una manera más, no solo corporativa, ¿no? Sino también de una forma incluso amical, porque muy pocas veces le preguntas, ¿cómo estás? Antes de pedirle el resultado. ¿Cómo te fue tu cita médica antes de decirle a qué hora vas a llegar a la oficina? O de repente, ¿cómo está todo por casa? ¿Cómo van tus bebés, tus hijos? Antes de decirle a qué hora te conectas o conéctate ya para la reunión, ¿no? Bueno, este es un punto bastante importante y sobre todo delicado. ¿Por qué? Primero, hay que conocer a nuestras personas, ¿no? Y ahí, la conoces tú con todos tus mapas, tus juicios, tus sesgos, tus creencias, con todo lo que vienes encima. Porque cada uno, ¿no? Así como trae la historia detrás, también la ejemplifica, la racionaliza al crearse un concepto de alguien. Pero después está que la persona de gestión humana, ¿no? La conoce y ahí tienes otra opinión, más profesional, más enfocada, más humana. Primero, conoce a tus personas, conoce a tu gente, para que tú sepas qué es lo que quieren y en base a eso, pues, brindárselos. Y respecto mencionaste algo que me trae unas anécdotas, es que hasta dónde llego con un colaborador, ¿no? O sea, ¿qué tanta confianza le tengo? La respuesta es depende del colaborador. Hay colaboradores que son bastante abiertos, que te dicen sí, o sea, no me preguntó, yo te puedo hablar de mis hijos, te puedo hablar de mi esposa, de mi familia, de mis estudios, quizás si está cursando algún estudio superior, académico, técnico, etcétera. Pero hay trabajadores, colaboradores que no dicen mi vida personal, mi vida privada. Entonces ahí uno tiene que respetar como director, como jefe, como líder de la empresa o del área que tú estás llevando, uno tiene que respetar eso. Entonces, ¿hasta dónde llego? ¿Qué tan cercano me hago de mi colaborador hasta donde el colaborador lo permita? Y eso nos va a dar las luces para poder actuar. Interesante, interesante. He visto que también algunas empresas
auspician a sus colaboradores por diferentes talentos que han detectado en ellos, con sus estudios superiores, con diplomados, con viajes, MBAs, y en algunos casos también, con lo que me citabas del porcentaje, le pagan un porcentaje y el otro porcentaje lo pone el colaborador. Ahora, esto tiene dos puntos de vista. En algunos casos lo toman como voy a tener un talento más capacitado, mejor preparado, con otro networking y va a aportar significativamente a la empresa. Pero también tenemos del otro lado la mentalidad y qué pasa cuando se vaya. Es parte de los procesos. O sea, si tú estás pagando, ¿no? Porque el tema remunerativo es clave, ¿no? Si tú estás pagando quizás en la media o quizás percentil 75, o sea, un poquito más, difícilmente se va, ¿no? Más todo lo que tú le estás brindando, tienes ahí a un colaborador. Pero después, finalmente, así tú le des todo eso, si decide irse, finalmente lo que ya te dejó, todo su trabajo, el tiempo que aportó, las ganancias que dejó la empresa, finalmente va a ser tuyo, ¿no? Y acá la idea también principal es que cuando se hacen este tipo de acuerdos, o sea, no están a la ligera, o sea, yo le pago esto, pero hay una carta compromiso de por medio. O sea, Hay claro, o sea, cláusulas que no no pensemos están, que, ya, ya, ya. claro, hay Como cláusulas. el acuerdo del matrimonio, hay Total, claro, la empresa. artículo uno, Y es, artículo 2. yo siempre invito a actuar de buena fe. O sea, si yo sé que me voy a ir el próximo mes, en 2 meses, estoy buscando trabajo, yo no voy a aceptar un aumento. Porque esa liquidación, pues, no le conviene, ¿no? Porque ¿cuál es el fin del aumento? Es que es fidelización. Si yo no me voy a quedar, ¿para qué lo voy a aceptar? O sea, ya tengo mi carta de la otra empresa, o sea, ya me voy. No es ético. Y es algo que tenemos que comenzar a acostumbrarnos más bien a normalizarlo. Se ha normalizado lo otro, se ha normalizado el ser vivo, ya, mira, me fui, me aumentaron, o nada, me pagaron esto y terminé yéndome. No, Gané, ¿no? Gané, dicen gané. no, Claro. dejaste Ujú. un precedente y a partir de tu acción, más bien, comenzaron a implementar procesos. Pero, y también se deja, ¿no? O sea, tu vista, cómo estás, la huella que has dejado, cómo vas a ser recordado. Hiciste tantas cosas buenas, seguramente, y fuiste recordado porque saliste por una viveza, pero en el caso que mencionas, se firman cláusulas, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. una capacitación sencilla, te puedo hablar, pues, un taller de habilidades directivas, compromiso mínimo, o sea, se calcula en base a lo que me ha costado por cabeza y a su remuneración, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo se hace el retorno de esa inversión de la capacitación? Imaginemos 6 meses. Entonces, le pago la capacitación y se le hace firmar una carta compromiso que en 6 meses, por 6 meses, no debería retirarse de la organización. Y en caso lo haga, deberá asumir los costos de su capacitación. Y si hablamos de un MBA, si hablamos de un viaje, claramente muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, así Y con funciona. facilidades también para que Claro que estudie y todo sí. lo que conlleva el MBA, Sí. ¿verdad? Pero finalmente quien se quiere ir se va. Sí. Yo no soy, y siempre lo he dejado muy en claro, no soy partidaria de aumentarle el sueldo, darle flexibilidad cuando ya se está yendo. O sea, no lo hiciste antes, Ujú. no lo hicimos antes, ¿no? También me meto al coche si yo he sido parte de esa gestión. No lo hemos hecho antes, no se pudo, priorizamos otras cosas, ya que se va, no le vamos a ofrecer pues el oro y el morro, ¿no? Camila, y la Que se persona que vaya. se fue porque encontró una mejor oportunidad y a los 2 meses te vuelve a tocar la puerta, ¿lo volverías a contratar? Pensando que tienes el espacio, ¿no? Pero bajo ese esquema, ¿lo volverías a contratar o ya no? Tendría que evaluar por qué quiere regresar, ¿no? Primero. Si es, y cuál fue la huella que dejó en la empresa. Porque finalmente sí, o sea, también dejemos en claro eso, ¿no? Ocupamos, los puestos son prestaditos. O sea, yo un día fui la jefe de recursos humanos de una empresa que tenía sede en Miami y al otro día ya no estaba ahí. El puesto es prestadito. ¿Qué huella dejó? Cómo lo recordamos? ¿Cuáles fueron sus acciones, sus aportes frente a situaciones complejas que pasaba la empresa? ¿Cómo reaccionó? O sea, ¿qué hizo? Eso, si los comentarios son positivos, ya tiene un punto a favor. Eso por un lado. Ujú. Después, ¿por qué quieres regresar? Claro. Porque Eh, también hay empresas que tienen como política no aceptar a la persona que se va.
Yo he visto políticas de todo. He visto políticas que no se contratan practicantes. También políticas, o sea, ya es un políticas, no entiendo por qué, pero algo habrá pasado, ¿no? Y, no, política de la empresa, ¿y de dónde salió? Es política, Sí, ¿no? La respuesta es política. política. Okay. Como te digo, yo evaluaría esos dos aspectos, ¿no? ¿Qué Claro. huella dejó? ¿Cómo se fue? La salida de una persona es más importante que su entrada. ¿Cuál ha sido el pedido más loco que te han hecho para quedarse? Para ¿Algún quedarse, pedido que te hayan propuesto dentro de lo laboral, me refiero? ok. Claro. Que no se iba a ir en por lo menos 3 años. Ah, ya. O sea, regreso, pero por lo menos en 3 años no me muevo. Lo cual es algo, esto por ejemplo a mí ya me da señales, porque ¿por qué Ujú. tanta desesperación, no? Sí, totalmente. ¿Qué Son pasó? luces, ¿no? Que tienes que saber Sí, mirar. ya cuando trabajamos con gente, Ujú, vemos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué está mm, pasando, no? ¿Por qué? Porque si tú conoces tu trabajo, conoces tu performance, o sea, tú trabajando debe ser suficiente. ujú. No deberíamos prometer más. Dime, y el tema del hostigamiento que hoy está muy en boga en diferentes rubros, ¿ah? Diferentes rubros, no solamente donde se evidencia el sexo masculino, sino en general. ¿Cómo se maneja ese campo? Ya, el hostigamiento sexual laboral es un tema bastante necesario Ujú, tocar. Y aquí traigo a la entrevista de, lamentablemente, muchas personas, o sea, el empresario, ¿qué es lo que piensa? Cuando yo he ido a levantar información en este tema, y yo tengo, ¿no? La primera conversación, el kick-off con el empresario, ujú. y me dicen, pero señorita, ¿no? O sea, ¿cómo va a venir a hostigar, a querer salir con chicas? O sea, se viene a trabajar. Efectivamente, ese es un sentido común, pero a lo largo, yo he estado en el mundo corporativo 6 años, casi 7, y ahora, ¿no? Con mi empresa, todo este año. Son 8 años de experiencia con personas. El sentido común, que quizás lo tienes tú, lo tengo yo, lo tienen las personas que conocemos, no es tan común como pensamos. Es una habilidad que se desarrolla. Entonces, efectivamente, ¿no? Es lógico pensar que tú vas a un centro laboral a trabajar, pero tú no conoces todo el detrás, todas las intenciones que pueden tener personas, y no solamente caballeros, porque eso también es un mito. O sea, si bien es cierto, la mayoría de afectados es población femenina, pero acosador puede ser acosador, acosadora. Entonces, es importante tocarlo, tenerlo en cuenta y cumplir, porque tenemos todo un rey, tenemos una ley que tiene su decreto, que tiene su reglamento, que tiene sus disposiciones complementarias y te dice cómo tienes que actuar. El primer día de trabajo de tu colaborador, seas la empresa que seas, porque también he visto este sesgo, esta creencia de decir, pero si yo soy pequeño, yo no hago eso. Mentira, porque el hostigamiento sexual laboral afecta directamente contra un principio fundamental de la persona, que es su dignidad humana. Entonces, por esta afectación directa, afecta todas las... Tú tienes un trabajador, a ese trabajador lo tienes que capacitar. ¿Quién lo capacita? Un especialista, una persona que conozca de la materia, que haya llevado casos, que sepa cómo es el procedimiento administrativo, que sepa qué hacer. O sea, hay especialistas para ese campo. Llamámosle especialistas a la persona que conoce de la materia. O sea, la ley no te exige, por ejemplo, que sea un abogado laboralista. Ah, Por ya. ejemplo, yo he llevado casos, yo como licenciada en administración he llevado casos de hostigamiento, Ya. he creado comités, los he desarrollado, los he capacitado. Entonces, yo tranquilamente puedo desarrollar Ujú. este tipo de funciones. Y un abogado laboralista, por supuesto que también. Un psicólogo Un psicólogo laboral organizacional laboral también también. podría llevarlo si Ya. tiene claramente conocimientos en la Experiencia, ley, claro. exacto. ¿No? Es leerte toda la ley, aplicarla y analizar los casos y que todo salga en la medida de lo posible bien. Claro. ¿Qué es lo que te dice? Respecto al hostigamiento sexual laboral, la ley es súper clara. Primer día el colaborador tienes que brindarle su charla. O sea, tienes menos de 20 colaboradores, tienes un delegado de hostigamiento. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona tiene que, en caso se presente, siempre hablamos de presunción. Se Hasta que no se presenta, demuestre. claro, hablamos un presunto hostigador, hostigadora, el delegado es quien tiene que organizar y saber el proceso
para poder llevar las medidas cautelares a la víctima, saber qué es lo que tiene que hacer. Y claramente para esto se le tiene que capacitar. Entonces, hablamos de 2 capacitaciones. Una, el primer día de trabajo. Incluso serían 3. La otra sería la general, la que es para todos. O sea, que sepan lo que me decía este empresario, ¿no? Camila, se viene a trabajar, no se viene a hostigar. Ya, decírselos de una manera empática, asertiva, con reglamento. Y la tercera es la especializada. Y más de 20 colaboradores, ya no hablo de un delegado, hablo de un comité especializado, incluso se hace una votación, se elige, porque no puede ser designado directamente por el empresario, por el emprendedor. Los trabajadores ahí, no, yo creo que esta persona tiene las competencias. ¿Y se registra ese comité? Sí, se registra. Ah, se registra. Y Sunafil hace inspección a esto. Mándame tu carta de dónde has hecho ¿dónde está tu comité? ¿Quiénes son? ¿Firmaron las actas? ¿Cuándo se han reunido? Con evidencia. Por supuesto, sí. Quiero el acta de la reunión de la capacitación general. O sea, cuántos casos y todo es bastante, y es necesario. No, o sea, definitivamente de ese importante. punto. Sí. Puede ser complicado, puede ser tedioso, pero es necesario hacerlo y sobre todo también ir más allá. Yo cuando trato casos de hostigamiento o cuando asesoro al respecto, me voy al espacio de ya hicimos la capacitación, ya tenemos comité, ya tenemos capacitación, ya capacitamos a todos los colaboradores, ya hicimos la capacitación especializada, ya sabemos, la especialista está enfocada al proceso de cuando vienen y te dan un caso, ¿no? Alguien viene y dice, me están hostigando, me están molestando, me siento mal, entonces, ¿qué hacer? Primero que nada, medida cautelar a la víctima, siempre proteger y después desarrollarlo, ¿no? Ya tengo esto, ya cumplí con la ley, pero recordemos, la ley nos da mínimos, o sea, la ley siempre te va a dar el pisito, pero ¿qué hace un buen emprendedor, un buen empresario? Va un poquito más allá y a eso me voy yo. ¿Qué les digo? Creemos un sistema de denuncias anónimo, ¿no? Hagamos recordatorios cada una vez al mes, dependiendo, ¿no? Una vez al mes, ¿qué tanto me funciona? Que no está, o sea, en esta empresa hay 0 tolerancia para el hostigamiento sexual laboral. Peguemos anuncios, que sea visible. Y también por intranet, ¿no? De repente mandar panfletos, artículos, Total. mensajes concientizadores. Incluso también deberíamos de agregarlo de alguna manera en las actividades de integración por áreas y demás, para que ahí todos tomen de alguna manera conciencia no solo de que es un tema que tiene un soporte legal, sino que además tienen que ir y decirlo, porque a veces en las empresas no lo dicen, o en general por temores, vergüenzas. Y eso es lo que yo he visto y me ha tocado resolver. O sea, la mayoría de víctimas que he tratado ha sido porque o me he dado cuenta o la amiga ha venido a contar. O sea, pero no contaditos la víctima ha venido a decirme, Camila, estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer. ¿Por qué me doy cuenta? Una persona brillante, muy trabajadora, muy atenta, excelente colaboradora, comienza a faltar y no trae justificaciones. O sea, esas son alertas. Hay una red flag, ¿no? Claro, veo que ya las personas de por sí, aunque estemos cansadas, tenemos esa chispita, ¿no? Ese brillito que nos caracteriza a cada uno, ¿no? Se le ve apagada. Veo que evita conversaciones con sus superiores. Ya, esas son red flags, pero difícilmente, ¿no? Y ahí es donde también invito a todos a tener una cultura de reclamo. Nos falta mucho eso, tener que alzar la mano cuando necesitamos ayuda, y yo sé que la ley puede ser larga, puede ser tediosa, pero también estamos las personas que nos preocupamos por la gente, por los colaboradores. Y la idea central aquí es que si es comenzar a ayudar a esta persona que pueda reponerse de esta situación, a que también todos comprendan, como bien mencionabas, de que pues eso no está muy normalizada, algunos comentarios, tanto machistas, sexistas, y eso es lo que tratamos en las capacitaciones, o sea, concientizar a las personas de esto. Genial, entonces ya sea para una empresa desde un colaborador en adelante, tiene que dar inducción vinculado al tema del hostigamiento. En cuanto a la inclusión, ¿cómo se encuentra en este momento a nivel de repente Perú, Latinoamérica,
las Ok. regulaciones para ese tema, ¿no? Personas con discapacidad, personas que han tenido accidentes. Vi el caso del CEO de la cafetería San Antonio que aceptó un colaborador en cocina, si no mal no recuerdo, que había tenido un incidente en la empresa anterior y tenía dificultades para comunicarse de habla. Ok. Entonces capacitó a todo su staff de cocina para que aprenda el idioma de señas y lo puedan incluir en esa área y bueno, pueda ser una persona que pueda desempeñarse por los conocimientos que tenía. Pero darse todo ese trabajo realmente es un visionario, porque estás entendiendo que la persona trasciende al evento fortuito Y al que haya puesto, pasado ¿no? y O al sea, puesto y al aporte a la empresa y la empresa a la sociedad. exacto. Ahora, hablando de normativas, tiene 50 colaboradores, el 3% debería ser personas con discapacidad. El 3%. 3%, sí. ¿Ese es a partir de algún 50. tipo de empresa? ¿Una MIPE? MIPE 50. 50. 50 colaboradores para arriba, 3% la cuota para Ok. personas con Ah, ya, o discapacidad. sea, 50, a partir de 50 colaboradores, ya el 3% obligado tiene que ser Debe, ajá, destinado a inclusión social. claro, efectivamente. Ujú. Y hay muchos mitos, muchas creencias quizás invalidadas, ¿no? Respecto a las personas con discapacidad. Yo he asistido a muchos seminarios porque parte de la gestión de personas es también conocer este lado. Y aquí en Perú hay muchas personas con discapacidad, tenemos una cuota importante. Entonces, ahí sí le doy yo estoy muy molesta con el Estado, pero ahí sí le doy su punto a favor al Estado, porque hay muchas acciones bastante como deben ser, como deberían trabajar siempre, cohesionadas y vinculadas. O sea, está CONADIS trabajando con jóvenes productivos, trabajando con el Ministerio de Trabajo, están creando alianzas, o sea, hay movimiento, hay flujo y hay toda yo sigo muchas esas páginas también en LinkedIn, donde se publican vacantes específicamente para. Y hay beneficios, porque estas personas, en su mayoría, no salen al mercado, o sea, no los mandan al mercado laboral así, son capacitadas, les enseñan cómo deben de comportarse en un ambiente laboral. O sea, a mí me sorprendió cuando me entrevisté con un grupo de personas discapacitadas y de verdad tenían muchos mejores modales que muchas personas que he visto en corporativo. O sea, no los lanzan así nomás, o sea, pasan por todo un training para poder mandarlos Ujú. sacarlos al mercado laboral. Y lo que mencionaste, ¿no? O sea, hizo todo porque es correcto para que tú tengas una persona con discapacidad. O sea, no es que ya lo contratas y ya lo tienes, no. Las condiciones, Tienes que ambientar ambientar todo. todo, En correcto. este caso, ¿no? Como hizo San Antonio respecto al lenguaje de señas, ya no podía quizás dar atención al cliente directa, pero podía estar en otra área donde eso no se necesite. ¿Y qué Ujú. generó directamente? Marca, reputación, Claro. o sea, tener un sistema de gestión de personas, contar con un especialista en gestión de personas, bien gestionado, claramente, ¿no? Acá estamos dando por sentado que lo van a hacer muy bien. 100% nuestra Es audiencia, sí. contar, es tener reputación. O sea, tú ya no dices, no, mira, lo voy a ver, tú dices, lo ve mi especialista en gestión de personas. Efectivamente. Y me has hecho acordar el caso de un inversionista colombiano que tiene varias más de 50 marcas de restaurantes, muy, muy fuerte y muy posicionado en el país. Y comentó en su última entrevista que va a abrir un restaurante de puras personas con dificultad de vista, o sea, puras personas ciegas. Y va a revolucionar, a mi parecer, la propuesta de un restaurante con meseros, ¿no? Que te atienda. ¿Cómo te sentirías, digo, que llegues a un restaurante y sabes que la persona que te va a atender es una persona ciega y tu nivel de acondicionamiento debe ser mayor? Porque el cuidado, la responsabilidad que tienes sobre ese capital humano, la asistencia que le debes de dar. Y bueno, entonces, claro, de repente la normativa es distinta en otros países, pero a nivel Perú, nosotros desde una MIPE, ¿cómo podríamos apoyar a este espacio? Efectivamente, como MIPES, para empezar, o sea, una persona con discapacidad, ¿no? Brindarle un puesto a la medida de sus capacidades, ¿no? O sea, normalmente si es una discapacidad de repente, ¿no? Cognitiva,
hay muchas posiciones en las que podrían colaborar, o sea, ya sea empaquetando, ya sea llevando, ya sea ordenando, organizando, o sea, se puede colaborar, porque también recordemos, ¿no? O sea, es el que esta población vulnerable nos salga adelante también nos genera muchas cosas positivas a todos, o sea, rédito para ellos, la economía, y son muy mejores vistos. Entonces, primero identificar las capacidades de la persona, o sea, de qué discapacidad estamos hablando, y si yo tengo un puesto a la medida, pues pasarlo por el proceso de selección, ¿no? Tener la cuota con discapacidad, reportarlo, porque en la planilla electrónica ahí hay una opción para decir si estoy cumpliendo con la cuota. O sea, pagarlo, colocarlo como un colaborador con discapacidad y capacitarlos a todos, ¿no? O sea, hablamos de inclusión por todos lados, qué bonito suena, pero esa es una forma de implementarlo. O sea, conocer qué tipo de discapacidad, ver qué posiciones tengo y comenzar a accionar. Y cómo lo puedo insertar, ¿no? Claro. Ahora, ahí has tocado también el concepto del perfil. Uno de los grandes errores que por lo menos he visto hasta este momento es que no hay una buena definición del perfil del puesto. Uy, ese es un podcast aparte. El equipo está escuchando y está tomando nota. Efectivamente, el perfil del puesto es un documento sumamente importante y transversal. O sea, el perfil del puesto me ayuda reclutamiento. El perfil del puesto me ayuda igualdad salarial, que es otra ley que también es obligatoria. Eso también te iba a comentar, igualdad salarial, sí. Igualdad salarial. Claro que sí. El perfil de puesto me ayuda a evaluación de desempeño. Y el perfil de puesto es la herramienta que tiene el colaborador cuando ingresa para saber qué es lo que tiene que hacer. O sea, es transversal. A veces, no sé, inclusive yo he llegado a empresas donde no habían descriptivos de puestos. Yo le decía, ¿me puedes pasar el descriptivo de puesto para comenzar a armar, actualizar el organigrama? Y no había que actualizar. Tipo, no hay yo. Ok, y es una chamba, es levantar información desde cero. Y ahí es donde tú también encuentras los dolores de los colaboradores, porque te dicen, tiene el mismo puesto, ganamos igual, pero yo trabajo más. Claro. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, pues. O duplicidad de tareas. Claro, o reprocesos. También. Y se hacen muchos inconvenientes. El descriptivo de puesto, así sea, tengas 2 personas en tu planilla, documento sumamente importante que te va a ayudar a tener mejor organización, te va a ayudar a tener orden, te va a ayudar a que tu gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Efectivamente, o sea, y decirles claramente, creo que desde el momento del reclutamiento, de la entrevista, cuáles van a ser sus tareas, cuáles van a ser sus funciones y que esté totalmente eso definido por ambas partes, ¿no? Incluso también darle la palabra. Escuché a un empresario de una cadena hotelera muy importante de México que decía, a pesar de que tiene más de 30 años en el mercado, muy exitoso él, sigue siendo él quien entrevista a sus colaboradores, a sus futuros colaboradores. Sí, bueno, puede ser por diversos motivos, pero ya la expertise que puede tener para conocer a su gente debe ser bastante amplia, ¿no? Totalmente. Y saber, ¿no? Decir, yo quiero saber. Y aparte, por ejemplo, ¿no? Es que se puede tomar, o sea, hablando de personas, se puede tomar de muchas formas. Por ejemplo, dependiendo, yo puedo tomarlo de ese lado. Tendría que tener más información respecto a este empresario, pero también puede ser necesidad de control, ¿no? ¿Quién entra, quién sale, ¿no? Una empresa es un hijo, es tuyo, te ha costado... Tu creación. Tu creación. Sí. Control, ¿no? Que en cierta medida no está mal, pero ¿qué tanto, no? Después, el juicio de experto que puede tener de saber, ¿no? ¿Qué tanto esta persona puede hacer fit cultural, que es qué tanto va a encajar, cuán rápido lo va a hacer? Pero ahí sí recomendaría, ¿no? Genial si lo entrevista, pero que también haya una persona de... Claro, un acompañante profesional. Claro, para poder reducir ese sesgo y tener el mejor talento dentro de la organización. Este empresario citaba que él, dentro de sus entrevistas, preguntaba, ¿cómo te ves en 10 años? Y que las personas a veces le respondían, bueno, yo en 10 años me veo como el gerente, como es cadena hotelera, de repente regional, donde están los hoteles en tal sitio. El otro le decía, yo me veo solo de repente como, ejemplo, jefe de logística. Y él comenta que en la entrevista
a su parecer, es imprescindible saber qué es lo que busca, porque puedes estar contratando a alguien que ni siquiera tiene claro a qué puesto está yendo y va más por un tema de necesidad de contratación que por un tema de que se sienta realmente realizado en ese espacio. Y terminó esta disertación explicando que tiene casos de personas que con mucha honra pues entraron como ayudantes de cocina y después de 10 años o menos tiempo les ha podido colocar a la gerencia que ellos querían con la expectativa que le dijeron en la entrevista y los ha ido llevando de la mano. Y a los que le dijeron que no pretendían esos cargos, que querían estar en esa área donde se encontraban, les ha otorgado otro tipo de beneficios, planes de salud a uno para él y su familia, viajes para vacaciones a sus mejores hoteles, etcétera. Y comentó que esa ha sido una de sus fórmulas más atractivas para que sus colaboradores le den una excelente estancia a sus huéspedes. Bueno, escucho a un modelo de empresario bastante preocupado por su gente, ¿no? Y efectivamente, mencionaste un punto que me gustó, y es que las personas no necesariamente crecen verticalmente. Incluso ahora, esta generación crece horizontalmente. O sea, busca Sí. mucha especialización, Uh-huh. busca para los lados, no necesariamente para Así arriba. es, así es. Y esa pregunta, o sea, es muy usada en selección, ¿eh? Normalmente, Mm. ¿en dónde te ves en 2 años, en 3 años, en ¿Y 5? cuál es el fin de eso? A ver, para las personas que van a postular, los estudiantes Mm, que ahorita ya están terminando su carrera y te hacen la pregunta, ¿no? es una pregunta ¿Qué me van a común. preguntar enseguida? ¿Y qué debo responder? Que no, buscando en YouTube cómo a En ChatGPT ChatGPT. ahora, ChatGPT. Bueno, el objetivo de esa pregunta es saber si tienes claro qué es lo que quieres, ¿no? Si te ves en o sea, la respuesta, y digo ideal, porque para mí, yo cuando he llevado procesos de selección, yo me enfoco mucho en conocer a la persona y intento medir mucho sus valores. Para mí eso es algo no negociable. O sea, para mí un buen trabajador tiene que ser una buena persona. Muchos colegas discrepan conmigo y me han dicho no, porque puedo tener, efectivamente, las personas cumplimos roles en la sociedad, ¿ok? Yo puedo ser un buen hijo, pero puedo ser un mal esposo. Puedo ser un buen estudiante, pero puedo ser un mal amigo. Puedo ser un buen trabajador, pero no necesariamente voy a ser una buena persona también. Ok, ya, pero yo quiero que si va a estar en la empresa donde yo estoy trabajando, tiene que ser también una buena persona, o sea, para mí. Pero el objetivo de esta pregunta es que tú te veas o que el entrevistador escuche que tienes miras o planes a largo plazo en la organización. O sea, que si eres practicante, me veo como analista en 3 años, me veo como un analista comercial, al área donde estés postulando, ¿no? Otra pregunta que te hacen son, ¿cuáles son tus pretensiones salariales? Claro, esta pregunta, hay mucho miedo con esta pregunta, ¿no? Y a decir verdad, conversando también, ¿no? Trayendo mi experiencia con colegas, se usa de manera bastante peculiar. Porque, por ejemplo, yo pregunto la pretensión salarial para no hacerle perder el tiempo a mi candidato. Porque es así, yo estoy manejando una media y hablando de compensaciones, ¿no? Dependiendo del puesto, puedo irme pues, percentil 75 o más abajo, o sea, debajo de la media, pagar menos. Si es un puesto que no requiere especialización, que yo ya sé que va a rotar rápido, no me enfoco, pero si es un puesto más estratégico, o sea, sí recomiendo meterle esfuerzo a esa remuneración. Eh, yo voy evaluando, ¿no? Y digo, a ver, tengo esta banda salarial, ¿no? Tengo esta banda, ¿cuáles son tus pretensiones? O sea, si está dentro de la banda o poco, pero se puede ajustar, por ejemplo, puedo soles más, soles menos, decir, no, sí podría aceptar, lo dejo. Pero si no, soy totalmente transparente. O sea, personalmente, yo he llevado así el ejercicio de la selección, de decirle, entiendo, lamentablemente nuestra banda no está cubriendo con tus pretensiones, Con ¿no? tus Con tus expectativas, ¿no? Claro. expectativas y Entonces, te ambas agradezco. partes quedan bien porque tú sabes que no puedes cubrir esa expectativa y a su Claro, vez el sí, postulante no sigue ya perdiendo sabe, el tiempo. claro, porque es importante el aspecto remunerativo, o sea, es Es vital. vital, es clave. Y, y no es bueno hacerle perder el tiempo al candidato. Y la pregunta va de respecto a mi experiencia, como yo lo manejo, va por ese lado, de no hacerle perder el tiempo a mi candidato y en plena llamada le digo, ¿no? Le digo que estamos fuera de la banda. Y claramente si le digo eso es porque sobrepasa, ¿no? Porque nuevamente, si es poco más, poco menos, lo Ujú. puedo considerar, pero si está fuera,
No, y uno dirá, no, pero necesito el trabajo, ok, pero ¿qué es lo que he visto? Pueden aceptar la remuneración, que está bastante por debajo de sus expectativas, pero ¿qué es lo que pasa? Siguen buscando por otro lado, y ahí tienes una alta rotación. Efectivamente, alteras un indicador muy clave. Retrocediendo algo ágil de la respuesta que me diste, me trajiste a la mente a José Elías, que es uno de los empresarios españoles en este momento con mayor voz en Internet, y él comentó eso que nos has referido, de que hoy un entrevistador, un empresario, lo que busca es personas que sean realmente calidad de personas, porque él Estoy de acota acuerdo. que a las aptitudes las puedes aprender, puedes capacitar a la gente. Claro, que tenga el perfil, que tenga algún performance vinculado a lo que buscas, pero lo principal es el compromiso y la lealtad para él. Y él ahorita es uno de los hombres pues, más representativos en la economía española. Entonces, con más de 100 empresas, tiene más de 100 empresas importantes en Europa. Metas, Entonces, estamos escuchando de realmente una persona con con resultados, empoderamiento y con con resultados. Sí. resultados. Camilita, para cerrar este espacio, nos encantaría que nos puedas dejar tips para que nuestros inversionistas, para que nuestros emprendedores se preparen de manera responsable a seguir contratando, a seguir creciendo su empresa, a seguirla expandiendo, que no tengan temor a la planilla porque saben que lo van a ir haciendo de una manera correcta y ética. ¿Qué les aconsejarías? Bueno, ante todo, mis respetos para el emprendedor peruano. O sea, Lima, o sea, el Perú, o sea, es considerado como uno de los países con más espíritu emprendedor de Latinoamérica. O sea, los peruanos salimos adelante o salimos adelante. No tenemos otra opción. Y fuera de, pasando a ese agradecimiento, mi recomendación sería cuiden a sus personas, conózcanlas, manejen bien su comunicación. Y es sencillo. Yo puedo ser un gran empresario, soy una buena persona, pero no me nace esto de la gestión, no me nace esto de ser diplomático. Contra lo que no puedes hacer tú, tercerízalo, derívalo con una persona que sí sea el especialista. A veces es una característica que sí he visto en los emprendedores peruanos, son bastante coléricos, emocionales, ¿no? Y es Apasionados, apasionados, apasionados. sí. Entonces, muchas veces hay malos resultados, sobre todo en las salidas, ¿no? Entonces, que lo maneje una persona, un especialista que sepa dominar el tema y uno siempre pendiente de la situación. Y es natural que cuando empezamos éramos los todistas, pero ya poco a poco, ¿no? Vamos soltando eso y ese tiempo lo dedicamos a generar más empresa, a expandir nuestro negocio. Entonces, lo que no sabemos, lo que no podemos, lo que no nos dé el tiempo, deleguémoslo a las personas correctas. Eso para los queridos empresarios que nos están mirando. Claro, como la reubicación, el despido, que de repente son momentos tensos y que necesitan efectivamente la asistencia de una persona con conocimiento para poder encauzar esa energía de la forma más adecuada. Y también en nuestra audiencia tenemos un grupo muy importante de estudiantes que aspiran a llegar a puestos de talento humano. Para ellos que están en este derrotero, ¿qué les aconsejarías, Camila? Primero que lo piensen bien. No me lo No, desanimes, por porque favor. la gestión de personas es un área, hay que tener mucha vocación, mucho servicio y yo les recomendaría de que se enfoquen en poder también expandir todas estas áreas. O sea, muchas veces piensan, como lo acaban de oír, no hay gestión humana, hace las fiestas, contrata y despide. Mentira, tienes que leer Yo no lo he muchas dicho, leyes, Camila, yo no lo he dicho. tienes que empaparte de muchas leyes, tienes que saber conocer mucho de procesos. A mí la administración, o sea, yo estudié administración y después una especialización en gestión de personas, o sea, fue mi, Y después psicología. y ahora estudiando psicología. Eh, la administración me ayudó mucho respecto a los procesos, entonces sigan esforzándose en sus estudios, especialícense, busquen más allá y siempre enfóquense, sobre todo le digo a los estudiantes, en dar un poco más. O sea, esa es mi filosofía al momento de trabajar, al momento de estudiar. O sea, tienes que dar esto, da esto y ve más allá.
Y la gestión de personas es un mundo maravilloso y yo espero, estoy ansiosa de ver una nueva generación de profesionales en recursos humanos que tengan toda esa vocación para dejar atrás esos mitos de los recursos humanos que no son tan ciertos. Y que nos dará para otro episodio más. Totalmente. Camilo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para todos los que quieran contactarse contigo, una asesoría, una recomendación del CV, de la entrevista y otros, por favor, ¿a qué redes estás tú activa para tu empresa y a nivel personal? Bueno, a mí me encuentran en LinkedIn como Camila Ramos Martínez. Mi empresa es Mat HR. Brindo servicios especializados en gestión de personas para emprendedores y también para el mundo corporativo. Y a todos los estudiantes, analistas que vengan por recomendación de este podcast directamente tienen una asesoría gratuita conmigo. Así que ya saben, los espero por ahí. Muchísimas gracias. Siempre estamos muy emocionados de recibir todo el apoyo para la comunidad porque suma y son valores que necesitamos para seguir emprendiendo, pero sobre todo de manera responsable. Si llegaste hasta este espacio, te agradezco por acompañarnos. Te invito a que te suscribas, a que nos des un like y un comentario para seguir conociéndote y saber de primera mano qué temas te gustaría que sigamos profundizando y seguirlos encontrando en otros espacios como este. Hasta luego.